El día jueves hay una movilización porque en medio de esta discusión, de la lentitud del Congreso de la República, de los blindajes en la Comisión de Ética, etcétera, hay un clamor popular, se han hecho sentir las centrales sindicales, los ciudadanos en general movilizados en las redes sociales. Ya corre la convocatoria este jueves en la tarde. Vamos a conversar con el vocero de uno de los colectivos que se suma a esta convocatoria, No a Keiko, Joan Escalante, que está aquí en estudios. Muchísimas gracias, Joan, y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, de mucho gusto de estar acá. Cuéntanos un poquito. Esta movilización nacional, al menos como la he visto yo en redes sociales, tiene el eslogan "que se vayan todos". Así es. ¿Qué está pidiendo? ¿Cuál es el núcleo? Y si yo quiero participar, ¿a qué consigna me estoy adhiriendo? Bueno, el punto central de esta movilización es ya la corrupción sistematizada, claramente blindada, que se ha dado dentro de las diferentes instituciones públicas, no solamente el Congreso, también estamos hablando del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, lo que estamos pidiendo es que si estamos viendo que existe un grupo de fiscales que en este momento están moviendo la justicia justamente para poder sacar a luz todos los actos de corrupción que se han ocultado detrás del aparato gubernamental, es que este aparato gubernamental justamente utiliza su inmunidad como para protegerse de todas estas investigaciones y procesos que se han visto, a pesar de la enorme negativa de personajes como los congresistas. Bien, es la utilización de la inmunidad justamente para evitar los efectos de una justicia que sea efectiva, valga la redundancia. El que se vayan todos implica de que todos estos personajes se retiren, ¿no?, de este blindaje de inmunidad y puedan ser procesados debidamente. Si se adelantan las elecciones, si se cierra el Congreso, si se van todos de alguna manera o figura, ¿no es cierto?, constitucional, esperemos, ¿qué nos asegura que el siguiente Congreso o el siguiente periodo entrarán personas que quieran modificar la inmunidad, que digan, ¿saben qué? Yo me allano, yo no tengo aquí nada que esconder? Mira, hay que entender que esta lucha va a ser larga. No hay garantías de que el siguiente Congreso vaya a ser mejor o vaya a ser peor, salvo el interés de la propia población en que las acciones del Congreso van a ser vigilados por ellos, como está ocurriendo en este momento. La reacción de la población frente a la negativa del Congreso de la República, las movilizaciones que se dieron frente a claros actos de interrupción de la justicia, como fue pues el indulto a Fujimori en diciembre del 2017, el retiro de los fiscales Pérez y Vela en 31 de diciembre del 2018, y la reacción de la población ha sido una suerte de vigilancia. La gente marchó y repusieron a los fiscales. Exactamente. A menos de 2 días. Lo que indica de que, número uno, estamos en una democracia en donde, cuando muchos congresistas dicen la muchedumbre, es justamente la que manda. La democracia es el pueblo, la democracia es la gente, y por lo tanto la opinión pública tiene una injerencia importante dentro de las decisiones del Estado. Esto no es un populismo, esto simplemente es el ejercicio democrático. Entonces, esta vigilancia no solamente es manifiesta, sino es que es como una suerte de precedente que establece de que la vigilancia ciudadana es la única garantía de que una institución pública debe funcionar correctamente. Joan, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace una semana, hace un mes, cuando se propuso o se planteó? Creo que aquí en la República llevamos los días. Ya van 34 días desde que el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto para adelantar elecciones. ¿Por qué no fue una marcha hace 34 días? Había una tendencia muy clara, y es que la calle está fría. Bien, ¿qué quiere decir eso? Significa de que no hay un interés, vamos a decir, no es que hay un interés, no hay una voluntad de la población para salir a las calles, a menos que exista un detonante. Vuelvo a repetir, como ocurrió el 24 de diciembre del 2017 y 31 de diciembre del 2018. Bien, entonces, y a eso hay que agregarle también que las instituciones sociales, agremiaciones, frentes de lucha, etcétera, tienen agendas que también están trabajando. Estamos viendo que el caso, por ejemplo, de la agenda laboral, la agenda antiminera, está la agenda... Antiminera. Sí, antiminera, la agenda contra la violencia de género. En nuestro caso, bueno, soy no solamente vocero de No a Keiko, sino también vocero del Frente Callao Dignidad. Hay una agenda regional. Que uno se movilice quiere decir que en esta movilización convocada ahora quiere decir que se suma a todas esas agendas, o también puede uno tener una convicción propia. Significa que cada una de estas instituciones se desprende de sus agendas para centralizarse en una que nos afecta a todos, que es la agenda anticorrupción, que incluso las agendas propias de cada institución se ven justamente interrumpidas o afectadas por los personajes públicos que en este momento se encuentran en las instituciones. Trabajando en la agenda anticorrupción, hacemos que todos estos personajes se retiren y hacen nuestras luchas más viables. Pero para eso tenemos que estar de acuerdo en que el tema anticorrupción es el tema central, y para poder retirar a todas estas personas que aprovechan esta inmunidad y todos los mecanismos públicos para blindarse, es con nuevas elecciones. La gente me pregunta, Joan, en las redes sociales, si es que esta es una marcha pro Vizcarra. No. A favor del gobierno, porque el gobierno también plantea, pues, ¿no?, una lucha contra la corrupción.
corrupción, pero no sé cuáles son las diferencias. Lo que pasa es que es completamente falso. Para comenzar, cuando se apoya una propuesta, no se apoya al que la propone, se apoya a la propuesta en sí. El hecho es que Vizcarra está proponiendo un adelanto de elecciones que a él le retira su inmunidad justo en un ámbito que no le conviene, que es el caso Chinchero. Bien, el hecho es que si él renuncia a su inmunidad a través de estas elecciones, él queda completamente a manos de la justicia. No olvidemos que fue el fiscal José Domingo Pérez quien prácticamente apabulló con una investigación el caso de la adenda de Chincheros con el tema de Kuntur. Bien, lo que hace de que hayan antecedentes que le afecten directamente dentro de estos procesos judiciales. Pero también implica de que todos los congresistas que han sido blindados a lo largo de este gobierno también pierdan su inmunidad y también puedan ser alcanzados por la justicia. Entonces, si hablamos de desprendimiento, debemos resaltar que todos, ¿no?, los que se están yendo en este momento pueden ser alcanzados por una justicia que vemos dentro de todo este acuerdo judicial, dentro de toda esta investigación de Lavajato, finalmente está pues representando a la sociedad como debería ser. Entonces, no. Apoyar una propuesta no es apoyar a quien la propone, es apoyar la propuesta en sí. Ahora, están entonces en esta movilización apuntando un poco a que de alguna u otra forma se vayan todos o al adelanto de elecciones como propuesta del Ejecutivo que debiera tocarse. Lo menciono un poquito porque algunos creemos ya la vía institucional está cantada, es decir, el Congreso no tiene la intención, o al menos la bancada mayoritaria y sus aliados, no tienen la intención de aprobar un adelanto de elecciones e irse ellos mismos por sus propios supuesto, medios. el Congreso se está cogiendo de cualquier cosa para poder socavar la posición del adelanto de elecciones. ¿Cuál es la salida entonces? ¿O cuál es la salida del propio presidente si quieres agregar un poco de tu análisis? ¿No? Si nosotros tenemos que evaluar mediante todos los mecanismos constitucionales permitidos, porque estamos en una democracia y una constitución que se tiene que respetar, es pelear el adelanto de elecciones hasta lo último. Al final, tú mismo lo has dicho, ha sido la reacción de la calle lo que ha hecho de que acciones como el indulto o como el retiro de los fiscales hayan terminado deshaciéndose, si es que se puede utilizar el término, y creo que es finalmente la calle la que va a establecer que las elecciones vayan de todas formas. Una de las preguntas que también nos parece bastante pertinente es qué ocurre si pasa lo contrario, si no se aprueba. Hay una serie de medidas, acciones, se están organizando no como colectivo no aqueico, sino en general como grupo de organizaciones, porque entiendo que esta marcha la convoca la CUT, la CGTP, está el gremio de periodistas, hay varias organizaciones detrás. Sí. Están en constante contacto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Sí, lo que pasa es que, como lo hemos venido diciendo, dentro de una república democrática constitucional es finalmente la ciudadanía la que lo decide. La lucha no va a ser sencilla si es Pero ustedes están organizando la marcha haciendo la convocatoria. Por supuesto. Se vendrán más si es que esto no se empuja. Y van a venir muchas más. La calle ha sido la que ha definido las acciones del gobierno en los últimos 2 años por lo menos. Entonces debemos seguir a través de este mecanismo de manifestación popular para que finalmente las instituciones públicas que dicen que nos representan pero lamentablemente no lo hacen, hagan lo que nosotros estamos determinando. Un dato pequeño es que se está discutiendo 2 proyectos de ley, uno que es el del presupuesto de las elecciones, ¿no? Sí. Y el otro es el de las elecciones en sí, que las dos tienen que ir, una va a la comisión de presupuesto y la otra va a la comisión de Constitución. La Comisión de Presupuesto, que está encabezada por el señor Percy Alcalá, que es especialista en bloquear comisiones, la Comisión Investigadora del Callao ha sido bloqueada por él de manera totalmente indiscriminada, bien, y su vicepresidenta, señora Mercedes Arauz, que ya prácticamente le ha dado la espalda a Vizcarra. O sea, ahí estamos viendo de entrada 2 personajes que van a bloquear todo lo posible cualquier acción que intente promover el adelanto de elecciones. Ahora, no solamente está la posibilidad, porque yo te contaba, ¿no? ¿Qué pasa si es que el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones? Entiendo que el señor Olaechea, cuando asume, porque hemos hablado mucho de él, además, con el diálogo que va a llevarse a cabo el día de hoy, cuando él asume la mesa directiva, manda una carta a la Comisión Europea adelantándose y diciendo, por si acaso, si es que el señor Vizcarra plantea una cuestión de confianza, esto probablemente no sea constitucional. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, nosotros opinamos que para comenzar, el Perú es el que decide sus propios asuntos. No es una Comisión Europea, no es una institución internacional. No es vinculante, pero solo quería contarte, y con eso termino mi pregunta, porque creo que esa era un poco la interrogante que le lleva a Olaechea a la Comisión Europea. La Comisión Europea respondió y ha dicho que tienen plenario en septiembre, me parece el 12, ya la próxima semana, y en ese plenario pueden tocar el tema, tienen plenario en octubre, 11-12 de octubre, y que la segunda mitad de septiembre pueden hacer una visita al Perú, porque lo que normalmente se estila hacer en protocolo es que cuando llega una consulta a la Comisión Europea, se reúnen con las autoridades del país en consulta. Claro. Entonces, ¿qué opinas un poco? Entiendo, no han adelantado opinión, pero sí han adelantado voluntad de venir, investigar y el 11-12 de octubre deliberar. Bueno, para comenzar, el Perú resuelve sus problemas a través de la ciudadanía peruana. Bien, yo creo ¿Tenemos la carta? ¿La hemos puesto?
me ayuda Víctor en producción. Esa es la carta de respuesta, un poquito borrosa y pequeña, pero eso es lo que dice, está en inglés además. Yo he hecho la de traducción, la de traductora, pero dice, ¿no? Querido presidente, señor Pedro Lechea Álvarez está en la esquina superior derecha, y lo que dice, gracias por su carta del 16 de agosto, estamos hoy, digamos, tenemos el honor de su pedido, tenemos la Comisión de Venecia a su disposición y tenemos una sesión plenaria en Venecia el 11 y el 12 de octubre del 2019. Me gustaría usar esta oportunidad para, digamos, pedirle que también nos reunamos. Es una práctica usual de la comisión organizar una visita de sus miembros a cargo con el país y las autoridades del país que está pidiéndole opinión. Eso podría hacerse en la segunda mitad del mes de septiembre, ¿no? Bueno, sinceramente, tal. Claro, bueno, me gustaría sentar, por ejemplo, un antecedente cuando Alberto Fujimori cierra el Congreso en el año 1992. Él tiene que establecer un Congreso Constituyente Democrático debido a la presión internacional. Bien, él no tenía planeado abrir un Congreso, sino desde el Poder Ejecutivo hacer todas las reformas convenientes. En ese sentido, lo que está haciendo Martín Vizcarra no es atentar contra el Congreso de la República, sino apelar a la Constitución adelantando elecciones democráticas. Bien, yo sé que en este momento hay mucho nerviosismo por parte del Congreso y están apelando a argumentos como decir que es populista, como decir que no es constitucional. Sí, no, por ahí va. Pero lo cierto es que sí lo es. Toda reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso de la República y el presidente Martín Vizcarra la ha presentado al Congreso. Bien, en ese sentido ya queda en manos del Congreso, pero también el Congreso tiene que trabajar atendiendo a la voluntad ciudadana, porque por eso es un Congreso. Así es. Porque está representando a la población y la verdad es que no lo hacen. Y haciendo una nota, vamos a hacer un pequeño paréntesis, muchos congresistas han salido hoy día a denunciar la inefectividad del Congreso de la República por la muerte de 30 recién nacidos en el hospital de Lambayeque. Bien, entonces yo diría de que aquí no hay una única responsabilidad por parte del gobierno. También hay una responsabilidad por parte del Congreso de la República. No olvidemos que los congresistas han sido elegidos para representar a sus respectivas regiones. Y a ellos se les olvida, yo creo. Y su función no solamente es de generar leyes en base a las realidades de las regiones que ellos representan, sino también fiscalizar las acciones de negligencia y corrupción que ocurren en sus regiones. Pero vemos que no pasa. Y ahí vuelvo a retomar el caso del señor Percy Alcalá, que es el presidente de la Comisión Investigadora del Callao. En el caso de la Direza Callao, un tema similar al de Lambayeque, se dio el robo de 41 millones de soles. Y sin embargo, ninguno de los congresistas del Callao, ni el señor Víctor Albrecht, Estelita Bustos, Fernando Villavicencio, Janet Sánchez, denunció este hecho. ¿Tú eres del Callao, vecino? Soy del Callao. Veo ahí el ímpetu. Y veo que de un buen chalaco que se preocupa por su gente, porque evidentemente eso deberían ser los congresistas, ¿no? Mi ejemplo, Sigrid, es la reacción de cualquier ciudadano de cualquier región. Claro. O sea, yo veo a congresistas que tienen que representarme en el Congreso y no lo hacen. Y lo peor de todo es que sus acciones o sus inacciones afectan a ciudadanos que simplemente pagamos nuestros impuestos y tratamos de vivir en paz y no hacen nada. Obviamente no voy a sentar la responsabilidad solamente en una institución, sino en todas las que nos representan. Entonces, volviendo al tema de Lambayeque, la responsabilidad no solamente es del gobierno central o del gobierno regional, también es de los congresistas, que no representan. Entonces, solamente para terminar, claro. el error o el fallo garrafal que han tenido todos los congresistas en representar a la población se manifiesta en la exigencia de la población en que se vayan todos. Y está muy bien que la población tenga los ojos bien abiertos porque nadie firma un cheque en blanco cuando vota, uno espera resultados. Joan, para ir cerrando, sí me importa preguntarte dos cosas. Primero, ¿ustedes tienen garantías? ¿Han podido recibir el acompañamiento de la policía en la ruta que han establecido? Sí, y la segunda es para que nos digas las coordenadas, ruta, fecha, hora y que la gente esté atenta para esta movilización. Bueno, es este 5 de septiembre a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, donde vamos a hacer la ruta que nosotros siempre hemos seguido en acorde con la Policía Nacional, que es por Colmena, Wilson, Colón, Grau, ¿no? Y de ahí a Bancay y regresamos nuevamente a la Plaza San Martín. Bien, ¿no? Hay que decirle a la gente, y yo complemento un poco para que tú cierres, Joan, con la convocatoria. Mucha gente en medios de comunicación dice no tienen el permiso para marchar, el permiso. La calle es de todos, ojo. No se necesita pedir un permiso para hacer una movilización. Se solicitan garantías porque normalmente la policía que acompaña las movilizaciones lo hace para garantizar no solamente que se respete el orden, sino que además la gente esté bien, ¿no? Que no se abuse de nadie, que no hayan heridos, que no ocurra nada. O sea, es
por el bien de los manifestantes que de manera pacífica tienen que expresarse. Otra cosa muy distinta es cuando hay abuso de autoridad. Exactamente. Y cuando, bueno, por supuesto hay vandalismo, hay cosas que a veces también van fuera de lugar y a veces desvirtúan muchas veces el origen de la marcha. Un aspecto más también, Sigrid, es que la Constitución establece claramente que cuando se hacen ese tipo de marchas, la autoridad tiene que ser notificada. Cuando se hace una solicitud de garantías a la Oficina Nacional de Gobierno Interior, que es la entidad que es la que se encarga de entregar estos documentos, diga sí o no, la autoridad ya ha sido notificada. Exacto. Ellos ya están enterados de que va a haber una manifestación. Normalmente, también creo que para la gente no contestan, ¿no? Creo, es bastante usual. Bueno, ya hemos tenido algunas experiencias de manifestaciones, hemos tenido que sacar permisos en la Oficina Nacional de Gobierno Interior de Lima, porque en el Callao, curiosamente, hasta cuando estaba Chimpún Callao no nos daban ninguna garantía. Sí la entregan, pero son bastante exigentes en los plazos. ¿No? Ellos te dicen, por favor, entréguelo 3 días antes de la fecha para poder hacer el procesamiento de la información. Y la verdad es que sí cumplen, dentro de todo sí cumplen. Claro, a veces es complicado las convocatorias. Yo me acuerdo para quienes hemos marchado por la repartija, esas cosas nacen de la efervescencia de la gente en redes sociales y quedábamos, ok, hoy a las 5 de la tarde nos encontramos, nos íbamos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que es la importancia de que la gente se movilice. Eso no está penalizado, es constitucional y como creo que tú bien decías y recordabas y enfatizabas, es parte de la democracia. Una democracia no puede ser un gobernante y oprimidos y sumisos y pasivos frente a la inacción, la corrupción de ese gobernante. Uno tiene que también formar parte de la democracia. Si no, no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de una autocracia. Exacto. Y eso no es lo que queremos. O una plutocracia, que es lo peor de todo. Muchísimas gracias, Joan. Este jueves, 5 de septiembre, a las 5 de la tarde. Así es. Y arranca en Plaza San Martín. Plaza San Martín, ya, listo. Yo me sumo a la convocatoria, me parece muy bueno y creo que de la agenda anticorrupción la compartimos varios independientemente de nuestras diferencias. Gracias a Joan Escalante, vocero del colectivo No a Keiko, por estar con nosotros el día de hoy.